Bienvenidos al único podcast en vivo de la televisión venezolana. Buenas tardes, Jocelyn. ¿Cómo estás tú? ¿Ibas a decir algo? Sí, ¿Qué pero pasa? hablaste. No, pero dígalo. No. Mira, hacerles una pregunta, ¿no? Bueno, tú los saludaste a quienes nos están viendo en este momento a través de las pantallas venezolanas de televisión y se conectan con nosotros. Preguntarles algo, un tema que siempre tocamos, un tema que está relacionado además con nuestra sociedad, que ha salido sobre todo en estos últimos días a la luz por muchas razones, y es, ¿sabrás qué tan protegido está tu niño a nivel de leyes, a nivel digamos, de escritos legales establecidos en nuestro país? Hoy vamos a hablar de eso. Bueno, porque estamos de aniversario, ¿no? De la LOMNA, esta ley orgánica de la protección del niño, niña y adolescente. Vamos a estar conversando sobre esta ley que ya ha tenido varias actualizaciones, pero preguntarnos, ¿no? La última fue en el año 2015, saber si ya 10 años luego hay que hacer algunas modificaciones. Yo creo que sí, pero para ello vamos a tener a nuestros invitados que se los vamos a presentar más adelante. Pero antes vamos a ver qué dice Carla acerca de la LOMNA. Los niños son primero, es nuestro podcast del día. En Venezuela tenemos la fortuna de contar con una de las constituciones más avanzadas del mundo, una carta magna que abraza con fuerza los derechos de cada uno de sus ciudadanos. Se reivindicaron las naciones originarias, nuestra rica cultura e identidad, nuestros adultos mayores y con especial énfasis nuestros niños y niñas. Pero una gran constitución necesita leyes que la hagan realidad. Así, el 1 de abril del año 2000 nació la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente, la LOMNA. Su propósito fundamental es garantizar el disfrute pleno y efectivo de sus derechos y garantías, basándose en la Convención sobre los Derechos del Niño, una protección integral que el Estado, la familia y la sociedad deben brindar desde el momento de la concepción. La LOMNA ha evolucionado para adaptarse a nuestra Constitución. En 2007 se reformaron áreas clave como las instituciones familiares y los derechos humanos de nuestros jóvenes. Y en 2015 otra reforma fortaleció el sistema de responsabilidad penal del adolescente, constitucionalizando el proceso educativo para aquellos en conflicto con la ley. Pocas leyes en el mundo son tan avanzadas con la protección de la infancia como la venezolana, un motivo de orgullo y un compromiso continuo. Mira, si algo se ha caracterizado este espacio, Jocelyn, ha sido por abordar estos temas, ¿no? Que tienen que ver con los padres, con la crianza, con los chamos y en particular esta situación se ha visto también vinculada obviamente con este auge de las plataformas digitales, las tecnologías y las redes sociales. Sin duda es un tema que está en boga y que queremos también su opinión. Puede hacerlo al día.tv8, Roger Villegas TV y Jocelyn Correa con S. Además es muy interesante porque establece las responsabilidades de la sociedad, de la familia, del Estado, es decir, es un todo, ¿no? Y conocer esto, sobre todo en el contexto en el que nos encontramos y sobre todo qué se puede incorporar adaptando esto a los nuevos tiempos es sumamente importante. Presentamos a nuestros invitados que saben del tema y nos van a dar algunas orientaciones al respecto. Los niños son primero, es nuestro capítulo de hoy. De inmediato presentamos a una invitada que ya es de la casa, Andrea Chimino. ¿Cómo estás, Andrea? ¿Cómo te va? Un gusto, muy bien, gracias. Andrea es coach de familia y también es abogada, una invitada ideal para este tema. Pensamos justo en ti cuando surgió este tema. También le damos la bienvenida, bueno, primera vez que nos acompañas David Perdomo, es antropólogo y muy interesante además tu punto de vista que nos puedas dar acerca de este tema. Bienvenido a este espacio. Gracias también por la invitación. Bueno, el aniversario se hace propicio para reflexionar acerca de varios temas y queremos preguntarles sobre todo eso, ¿no? ¿Qué piensan? Han surgido varias modificaciones, hemos hablado incluso en distintas oportunidades que nuestro país, bueno, tiene una de las constituciones incluso más completas y que contempla distintos aspectos de nuestra sociedad y a su vez distintas leyes también que se han ido modificando a lo largo del tiempo adaptándose a la sociedad. Pero ese planteamiento que hacíamos en principio, ¿no? Esto debe seguir adaptándose a estos nuevos tiempos. ¿Qué piensan ustedes al respecto no solo de esta ley, sino de lo que ha pasado, sobre todo en los últimos años, con respecto a temas de interés delicado y que debe seguramente tomarse en cuenta, sobre todo para leyes como esta, Andrea? Bueno, quizás no necesariamente debemos caminar hacia una reforma de la Ley Orgánica de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, sino puede ser a través de otras leyes en las que se regulen esos aspectos que
van surgiendo producto de la dinámica social. Primero viene la dinámica social y después viene la ley que la regula. Entonces, en ese sentido, podríamos hablar más que de reformas de la Ley Orgánica de Protección, de otros instrumentos nuevos, como por ejemplo protección de niños, niñas y adolescentes en entornos digitales. Esa es quizás sería una propuesta. Y hablando Correcto. propiamente de esta ley que ya tiene 25 años, a tu juicio, ¿cómo la ves? ¿Cómo sirvió durante estos 25 años? ¿Cómo ha servido, mejor dicho, porque está vigente actualmente, para proteger precisamente a los niños, niñas y adolescentes en todo ámbito, ¿no? ¿Cómo la ves? Sí, bueno, justo decía Jocelyn que de verdad es de las normas más avanzadas que tenemos en la región. Es una ley que no solamente responde a una realidad de hace 25 años, sino que de verdad sigue vigente y que pone de manifiesto lo que significa para Venezuela la protección de niños, niñas y adolescentes. Ellos pasaron de ser objetos de protección a ser sujetos de derecho. Y aquí los niños no son como unas personas pequeñas a las que hay que resguardarlo, darle algunas garantías, sino no, son sujetos plenos de derecho. Entonces, en ese sentido, tienen derechos que se desarrollan a lo largo de todo este texto normativo y que vemos en la dinámica social de nuestro país, entre ellos el derecho a la participación, por ejemplo. Lo vemos en cada una por lo menos en este tema de las consultas populares que se han hecho, ellos tienen también esa participación. Sí, eso es algo muy interesante. Pasa algo, David, que es muy curioso. Digo curioso, a veces causa algo de gracia y a veces empiezas a cuestionarte, mira, ¿qué tan informados están los chamos respecto al tema? Porque muchas veces, y de hecho ha generado confusión, lo comentábamos Roger y yo antes de iniciar, el tema de que te dicen, te voy a llevar a la LOMNA. Entonces, más allá de la ley como tal, la gente cree en eso como algo físico estrictamente y algo que tiene mucho poder. ¿Cómo lo miras tú? Estos chamos de ahora tienen pleno conocimiento además de sus derechos y también de sus responsabilidades. Sí, bueno, desde la Fundación Resiliencia, una de las cosas con las cuales nos encontramos es que ellos saben sus derechos, pero no saben sus deberes. Entonces utilizan esto a su favor, pero en contra también de sus padres, ¿no? Y yo creo que están muy, muy conscientes de ciertos artículos, pero yo creo que también forma parte de la misma situación emocional, de los mismos conflictos internos, a nivel familiar, pues. Creo que a veces lo usan hasta muy en contra de los mismos padres y yo creo que genera también... Eso se ha tergiversado un poco. O sea, ¿hasta qué punto, obviamente, esa ley garantiza ciertos derechos no solo de la familia, de la sociedad y del Estado, sino que se vuelve también como una especie de límite en el que puedas ejercer como padre responsable ciertas decisiones o ciertas acciones con respecto a una situación en particular? ¿Cómo lo miras tú? Eso es bien importante porque no es solamente que hablemos hoy en día de crianza respetuosa, sino que tiene un marco normativo que está detrás. Y crianza respetuosa no es más que respetar los derechos de niños y adolescentes. Por ejemplo, venimos de una cultura del ejercicio de la autoridad de manera punitiva e incluso hasta violenta, que es uno de los aspectos que más se destaca de esto de la LOMNA, que la gente dice, si me pegas, o los niños y adolescentes, si me pegas te llevo a la LOMNA, como si fuera un espacio físico, y en realidad es eso, yo tengo derecho a la integridad física, tengo derecho al buen trato, y en consecuencia vemos que se ha tergiversado, como mencionas, esto de poner límites. Los límites son necesarios, porque no podemos seguir experimentando ese tipo de crianza violenta, sobre todo si hablamos de que es un sistema en Venezuela en el que se propone que ya no son objetos, sino sujetos, como decía al principio. Entonces, como sujeto de derecho, merece respeto. Así como no le pegas a tu esposo, a tu esposa, como no le pegas a tu compañero de trabajo, tampoco deberías hacerlos con tus niños o adolescentes o los que están a tu cargo. David, a tu juicio, ¿hace falta dar mayor conocimiento a esta ley? Han transcurrido 25 años, pero ¿crees que en su normativa como tal hace falta mayor difusión para conocer tanto derechos y deberes en todo ámbito, ¿no? Porque pensamos que esto quizás involucra obviamente a la familia, al hogar, pero también pasa por otros espacios como lo es el colegio, por ejemplo. Vemos que quizás maestros, maestras han ido modificando, ¿no? Esta actitud, algunos métodos quizás se han ido modificando con el tiempo para apegarse a mayor esta ley, pero eso no quiere decir entonces que también hemos visto casos donde el estudiante agrede al maestro, ¿no? ¿Cómo analizas tú esto, ¿no? Mira, yo creo que más que conocimiento es conciencia, ¿no? Es darse cuenta de la importancia y del trasfondo de la ley como tal. Yo se les decía algo al principio que era el tema de la responsabilidad, ¿no? Una de las cosas que yo trabajo con la familia y también con los adolescentes es el tema de
responder, la responsabilidad es la capacidad de responder de manera eficiente y de manera eficaz, rápido y de calidad. Entonces muchas veces dan respuestas muy rápidas, pero que no son respuestas de calidad. Y cuando dan respuestas de calidad, se tardan demasiado en darlas, ¿no? Y entonces yo creo que es esa falta de conciencia. Y cuando ya llegan a una terapia, llegan a una consulta o llegan a buscar ayuda porque ya no saben qué hacer con el adolescente, entonces ahí es donde se apegan a la ley o se apegan a la terapia, pero ya cuando vienen a que tú les resuelvas el problema como tal, ¿no? Entonces yo creo que yo llevo 23 años trabajando en el área de adicciones y una de las cosas que me he encontrado muchísimo es esta falta de responsabilidad, esta capacidad de no de dar respuestas rápidas ni de calidad, y yo creo que eso es lo que hay que concientizar más allá del conocimiento como tal de la ley, pues. ¿Y cuál sería esa primera recomendación entonces? Porque cada vez esas conversaciones se vuelven más necesarias, pero a veces más complicadas por las situaciones en las que se está, digamos, manejando nuestra sociedad. Y cuando decimos nuestra, no hablamos de Venezuela, hablamos del mundo. O sea, Sí. vemos una cantidad de noticias que de hecho tú te dedicas también a traer algunos casos y nos hace reflexionar mucho, porque lo que vemos por allá, en otra extensión del mundo global, puede suceder aquí En un fácilmente. Entonces, ¿cómo accionar al respecto? ¿Cuál sería, digamos, una recomendación desde tu punto de vista, con la experiencia que tienes, entendiendo además esa capacidad tan necesaria de dar respuestas, como decías hace un rato, eficaces? ¿Cómo hacemos, ¿no? Para establecer esas comunicaciones y enseñarlos desde muy pequeños a responder de esa manera? Sí, esa es la clave. Empezar a hacer la concientización desde pequeño. No esperar a tener 17 años, 16 años, que vienes repitiendo una cantidad de conductas muy enfermas, patrones que de cierta manera han llevado... Lo que pasa es que hay una falsa creencia cultural, esto del aspecto antropológico, Ok. es que se piensa que la adicción es la causa del problema. Que cuando un muchacho o un adolescente cae en consumo o tiene problemas conductuales y todo esto, es que ahí empezó el problema. No, el problema viene Viene de de atrás. antes. Y quizás eso se Ok, vuelve esa un es la refugio, consecuencia. ¿no? Ajá. La adicción viene siendo la consecuencia del problema, es la gota que derramó el vaso. Pero viene sumada de una cantidad de comportamientos y de patrones generacionales. ¿Qué es la cultura? La cultura es todo conocimiento que se va transmitiendo de generación en generación. El detalle, y eso es lo que trabajamos nosotros a nivel antropológico, es que no es visible, es un conocimiento totalmente inconsciente. Entonces nosotros nos encargamos de poder hacer consciente, que es conciencia, darse cuenta, que las personas se vayan dando cuenta de todos estos comportamientos que no han llevado a nada, que la abuela lo hizo, la mamá lo hizo y sucesivamente se va repitiendo. Un patrón, Sí. claro que sí. Y cuando tenemos que estar alerta, ¿no? Sobre todo tomando en consideración lo que ha dicho David, Andrea, quizás tú como coaching de familia también, ¿qué recomendaciones das o ante alguna situación que digamos, wow, hay que atenderlo, hay que atender esta situación porque ya no es normal? Quizás algunas orientaciones que pudieras darnos ante diversos casos, algún caso en particular que puedas conocer. Bueno, en general, cambios de conducta bruscos. De repente te gustaba hacer algo, ya no te gusta, aislamiento, refugio en no solamente sustancias, a lo que básicamente yo me dedico es a lo que está más disponible hoy día, refugio en dispositivos electrónicos, cambio en las amistades, no querer salir, poner excusas para ciertas cosas como ir a la escuela, estos niños que de repente tienen todos los dolores para evitar ir a la escuela, algo pasó y no quieren comentarlo, lo ves más retraído, pasa más tiempo solo en su habitación. Son señales de alerta, simples cambios de conducta, pero que lamentablemente a los padres muchas veces les cuesta observar, principalmente por el poco tiempo que pasamos compartiendo con nuestros niños y adolescentes. Preguntaban acerca de si es necesario la difusión y fíjate que niños y adolescentes y maestros están muy conscientes de toda la dinámica que regula la Ley Orgánica de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, pero los padres pareciera que no. Y cada vez que se hacen jornadas para educar a los padres son los grandes Mismo. ausentes. O son los mismos, Exacto, es decir, los tienen mismos. tres. Esta última modificación que se hizo tiene que ver con las responsabilidades de los chamos, o sea, esas modificaciones, incluso si podemos ahondar en lo que se ha modificado, ¿no? Que se ha ido adaptando también, sobre todo... Más a en la estos responsabilidad penal. Pero los padres se quedan como en la alumna me detiene para hacer ciertas cosas, pero yo sigo teniendo la autoridad, sigo siendo el responsable de ese niño o adolescente, sigo teniendo el deber de imponer límites saludables para su desarrollo. Y está todo dentro del marco de la ley, simplemente no la conocemos y la estoy usando como excusa, a pesar de...
Bueno, pero hagamos algo. A regreso de esta pausa que, que vamos a hacer en un ratico, ¿no? Para no cortar, digamos, ese discurso, hablemos un poquito acerca de la ley, ¿no? ¿Qué cosas desconocemos y debemos conocer? Y no solo hablarle a los padres, hablarle a los chamos. Mencionabas una serie de elementos allí muy importantes. Recientemente vi esta serie Adolescencia, ¿no? Y me llamaba mucho la atención y me dolía mucho, sobre todo cuando el papá decía, no me imaginaba que el hecho de que él estuviese en su cuarto, en una computadora, hubiese, digamos, sido una de las razones por las cuales las cosas sucedieron, ¿no? Lo que pasó. Él al final incluso le preguntaba, no estoy haciendo spoiler. No, claro un que poco, lo estás haciendo. un poco. Ya te iba a decir, Pero Jocelyn, no, y pero entonces- es que, bueno, hubo gente que, si te metes, por ejemplo, en los comentarios de las redes sociales, gente que le pareció aburrida, pero realmente tiene una profundidad bastante interesante, porque el niño en principio le dice a sus padres que no, o sea, que no lo hizo, pues, que no fue, y los padres obviamente le creen. Y a veces no conocemos del todo a nuestros chamos, por eso la importancia de la comunicación, y me llama mucho la atención sobre todo el lenguaje en el que ellos se están comunicando, y que se vuelve incluso hasta una barrera, porque si no sabes cómo se comunican, si no sabes cuáles son los elementos que utilizas, no vas a entender nunca el contexto, que en ese caso se dio así, no, pero que se puede dar de muchas maneras. Por ejemplo, sucede cuando a un chamo le hacen, se establece, por ejemplo, acoso escolar. En otros países se conoce como bullying. De repente el chamo no lo dice, o digamos, se subestima incluso la situación que se esté dando, no se atiende la situación a tiempo y ese chamo reacciona. Y entonces llamas a los padres, es cuando tienen una reacción. Y realmente hay que preguntarse todo el hilo de elementos o Y los elementos comunicación, exacto, que está allí, pero que no la vemos porque no sabemos además cómo se están comunicando los chamos ahora. Y está mostrando hasta los emoticones. Hay emoticones específicos que tienen como claves. Sí, me llamó mucho la atención Bueno, eso. Yo hice vi un una glosario. publicación. Háblanos de ese glosario de una vez. Bueno, hice un glosario, pero en realidad el llamado no es a que intentes descifrarlo, porque va a cambiar. O sea, ¿cuál es el sentido de tener ese lenguaje que nosotros no lo sepamos? O sea, Claro. nosotros también Hablar fuimos como en clave. adolescentes, Ajá. exactamente. En De clave. hecho, tienen códigos nivel, este es el emoji para iniciar una conversación. Ujú. Entonces, si viene Jocelyn, agarra el teléfono del hijo y manda el emoji que no es, ahí nadie va a hablar. Claro. O sea, así es simple. Ellos saben cómo comunicarse y saben la manera en que nosotros no lo vamos a entender. Y eso está bien, es normal y es propio de la edad. El punto es que yo no necesito tener que revisar solo las conversaciones para saber qué está pasando con mi hijo. Debo tener una comunicación directa. Exactamente, porque el acoso no es que se genere en un día o no llega al nivel de afectarle solamente porque ocurrió en un día. Ujú. Esto es algo que se va gestando, hubo alguna situación a la que yo no presté atención, que subestimé, como dices, algo que es muy propio de nuestra cultura. Realmente Ay. el acoso escolar en Venezuela es un límite, es una barrera para progresar como sociedad porque lo justificamos con un hecho cultural. Con el chalequeo. Como es que siempre hemos sido así, lo que pasa es que ahora no aguantan chalequeo. Porque es que ellos son la generación de cristal. No, Se no es quiebran que muy eso es fácilmente. generación de cristal. O si quieres atribuirle el término cristal, quizás es por transparente, porque sí que nos dicen que sienten. Entonces yo tengo que estar atento a todas esas señales. No intentes descifrarlo, porque no deberías saberlo, pero no debes subestimar todo lo que está haciendo tu hijo. Mencionabas esta escena de, yo pensé que él estaba seguro, se quedaba en su computadora, pero es que subestimamos el entorno digital cuando sí que tiene consecuencias en el entorno real. Y no necesitábamos la serie para verlo. Claro. Lo que pasa es que muchos padres todavía piensan que prefiero tenerlo aquí seguro en mi casa que jugando en la cancha del sector donde yo vivo y el peligro está allí. Si yo te digo, ¿le abrirías la puerta de tu casa a un extraño? Que te diga, voy a pasar unas 4 horas con tu hijo. No. ¿Me prestas a Axel Obviamente. 4 horas? No te dice qué va a hacer. No te dice de qué van a hablar. ¿Le darías entrada? Y que yo creo que ahí están dos elementos que quizás ahora nos llevan a la reflexión. Yo recuerdo cuando estaba chamo, mi mamá quizás en algunos casos no me dejaba salir y esto, y entonces quizás ahora quedarse en casa representa un riesgo mayor que incluso que el chamo que esté en la cancha jugando con un balón con otros Sí. amigos. Total. Ahí está el debate. ¿Qué dice David, por ejemplo? Sí, bueno, yo he tenido casos que madres que nunca habían dejado nunca salir a sus hijos y el día 1 el niño fue abusado, por ejemplo. En un momento, y entre ellos mismos, ¿sabes? En contemporáneo, no fue un adulto. Entonces esos aspectos creo que ahí es donde nosotros tenemos que reflexionar un poco.
Bueno, tenemos que hacer una pausa muy pequeñita. @eldia.tv8, @RogerVillegasTV, @Jocelyn Correa. Ustedes pueden participar. Al regreso vamos a hablar acerca de la alumna. ¿Usted sabe? ¿No sabe? Bueno, es momento de que la busque, de que la lea y que conozca además con su chamo también cuáles son esas responsabilidades, no solo que se establece desde la familia, sino también desde el Estado y desde la sociedad, porque es un todo. No importa cómo usted cría a su hijo en la casa, tiene que también ver, ¿no?, la sociedad en la que nos estamos criando, ver alrededor, porque no lo puede mantener, lamentándolo mucho, no lo podemos mantener en una cajita de cristal. Todo lo contrario, ¿no? Tenemos que hablarles de cómo es el mundo con todos sus matices, hay cosas buenas y cosas malas, ¿no? Y hay que prepararlos para eso. Ya venimos con más del día, voy a leer sus mensajes, así que pendiente. Entra en vigencia la LOPNA, la Ley Orgánica para la Protección del Niño, hito histórico legislativo que marcó la construcción definitiva del Sistema Rector Nacional como instrumento estatal para la defensa de los derechos en los niños y adolescentes de Venezuela. ¿Sientes que la aplicación de esta ley ha protegido cabalmente los derechos de los menores de edad? Hoy salimos a la calle para conocer sus impresiones respecto a esta ley. Acompáñeme y lo averiguaremos. ¿Consideras que es importante la protección legal del niño, niña y adolescente? Buenos días, un gusto en saludarle. Sí, claro, es muy importante la protección del niño, niña y adolescente debido a que están muy vulnerables producto a las redes sociales y un sinnúmero de cosas que se están saliendo de control. Solo tenemos que tener a Dios en nuestro corazón y darle nuestro mayor amor y el cuidado a esos niños y adolescentes. Que hay padres que no pueden buscarlos al colegio y se van hasta niños de 6 años solos. Entonces siento que es algo muy importante ahorita en día porque siento que es mucho peligro para ellos. Sí, considero que sí, ya que los niños y niñas representan el futuro del país y en ellos está el esfuerzo de generaciones pasadas para continuar digamos, manteniendo el país y la existencia de los mismos venezolanos. Es una de las cosas más importantes que cada padre debería tomar con sus niños, así que si tienen niños, por favor, protéjanlos y cuídanlos muchísimo en todos los ámbitos de su vida. Por supuesto, porque los niños y niñas y adolescentes muchas veces los maltratan, sean padres, sean parientes cercanos, sean igualitos los tíos, los amigos, los parientes, todo el mundo los maltrata, la gran mayoría de las veces. Pues claro, lógico, ellos necesitan una ayuda de alguien superior a lo que es la familia. La LOPNA es el primer instrumento normativo que incluye el valor del amor para la construcción de un mejor país. A sus 25 años, nuestra nación sigue ratificando su compromiso con todos los niños, niñas y adolescentes. Felicitaciones para todos aquellos profesionales que hacen de este compromiso una realidad. Estamos de vuelta en el único podcast en vivo de la televisión venezolana. Ahí veíamos a Yaciví Ducati, que estaba en la Plaza Venezuela consultándole a las personas sobre la LOPNA. Jocelyn, bueno, rescató dos cosas de estas entrevistas. El señor que habló ya de las redes sociales, que es un tema obviamente que para mayor muestra un botón, que todo el mundo está hablando de este tema de las redes sociales, los retos virales, que lo hemos conversado casualmente con Andrea en otra oportunidad. Y esto que ustedes dos saltaron ahí al escucharlo sobre este tema de que los chamos van solos al colegio, ¿no? Terrible. O se regresan solos, ¿no? Se regresan. En cualquiera de los dos casos. ¿Qué dicen respecto a esto que comentaban algunas personas allí en esta entrevista que hacía Yaciví en la calle? Bueno, ahí vemos la sabiduría del pueblo, como el primero habla de la necesidad de protección en estos entornos digitales, justo lo que comentábamos en el segmento anterior, y cómo todos percibimos como sociedad a los niños como personas vulnerables, que sí necesitan esta protección. Y qué importante reconocer que no es algo que atañe solamente a la familia, sino que justamente esta ley propone que es todo un sistema articulado, familia, Estado y sociedad, quienes debemos todos velar por la protección de los niños y adolescentes de nuestro país. ¿Qué dices, David? A nivel inconsciente, una de las cosas que se genera son estas heridas de abandono, ¿no? A nivel latinoamericano hay una fuerte herida de abandono a nivel cultural. Y estos aspectos donde, por lo menos yo tuve un caso de una paciente que se le olvidó ir a buscar. Wow. O sea, tuvo que ir la directora hasta el Consejo de Protección, entregar al niño allá y que lo retiraron por allá. Imagínate un niño de 7 años, 8 años,
que está esperando que lo busquen desde el mediodía y sean 8 de la noche y no te busquen. Entonces, Dios. imagínate el impacto que puede generar en ese individuo como tal, ¿no? Entonces, yo creo que más allá de todo este aspecto cultural, ¿no? De todo lo que representa la ley, es el impacto que puede generar dentro del individuo y cómo lo vive el niño. Claro, increíble. Eso- ¿Y cómo lo vive? O sea, según Desde el estas sufrimiento. experiencias, exactamente, ¿cómo? O sea, de repente tú puedes decir, o el padre puede decir, ay, no, se me olvidó y ya. Claro, pero eso está dejando ahí un Sí, precedente. pero ahí estás dejando una marca. Inconscientemente estás dejando una marca. Mira, eso me acordó que un día llegué aquí al canal, Jocelyn, y yo tenía que ir de la casa y llevarle el almuerzo a mi hija. Cuando llego y abro el bolso y veo el almuerzo ahí, tuve que regresarme a Correcto. llevarse y llegué a las 12. Pero obviamente saber que la alimentación, que es un derecho también fundamental para los niños, niñas, adolescentes, y yo tenía que llevárselo, pero por la cuestión de que venía del canal, lo olvidé. Pero ya esto es un extremo Claro. inaceptable, ¿sabes? Exacto. Algo ilógico. No, y tú ves las respuestas que dan, o sea, te quedas así como que... Anonadado. Ay, que Sí. se me olvidó, estaba muy Ajá, ocupada. estaban Sí. ocupados. Mire, aquí nos llega un mensaje que me parece interesante también. Dice, es importante recordar que los padres tienen muchos organismos que actualmente pueden apoyar su proceder a partir de la LOGNA. Lo mencionábamos al inicio, consejos de protección dentro de las escuelas que muchas veces no los usan y cuando los conocen por primera vez ya tienen el problema encima. Esta ley de la que estamos hablando brinda mejor atención que las anteriores, pero hay que saber usarla. Y ese mensaje coincide con uno también que nos llega en el Instagram de Jaudy López, que dice, saludos para todas y todas, creo que debe haber un equilibrio y una muy temprana conciencia de los valores, los enunciados de nuestra hermosa ley de la LOPNA, más talleres en los Simoncitos, preescolares, escuelas, liceos, etcétera. Obviamente, madres, padres, hijos e hijas juntos, recibiendo la misma información, que es lo que hablábamos hace un rato, ¿no? Que a veces incluso de repente los chamos pueden tener conocimiento, porque por eso es que levantan esas banderas de que te voy a llevar a la LOGNA o no sé qué con la LOGNA, pero de repente nosotros mismos como padres a veces lo vemos como un problema, ¿no? Porque bueno, que uno no les puede hacer nada, uno no los puede ni regañar por la LOGNA. Y resulta que contempla de manera muy hermosa la responsabilidad de los niños, no solo de la familia, de la sociedad y del Estado. Yo creo que, por ejemplo, con estos temas que hemos visto relacionados al tema de las redes sociales, las consecuencias que ha tenido esto es así, es un llamado para toda la sociedad. Porque ¿qué pasa? Cuando tenemos un hijo, los tenemos a todos. Es decir, si nosotros estamos viendo una situación de alerta, en cualquier caso debemos accionar. No, bueno, eso no nos corresponde, como en Pues muchos casos aislado. hemos visto. Exacto. No es conmigo. No, y que así no esté participando en la dinámica directamente, tu hijo está en ese sistema y la está viendo. Claro. Está copiando, puede estar tomando el modelo, puede estar empatizando con la víctima, no lo sabemos, pero no educamos hijos solo para nuestra familia, educamos hijos para la sociedad y tenemos que estar conscientes de eso. Y fíjate cómo indirectamente el ejemplo que daba Roger del almuerzo de su hija ha internalizado un principio determinante dentro de todo nuestro sistema de protección, que es ese del interés superior del niño. Tú tenías responsabilidades, pero para ti fue superior eso que comentabas del derecho de tu hija a la alimentación y bueno, me devuelvo y se lo llevo. Claro. Entonces aquí pensamos, por ejemplo, bajo esos mitos de la ley ahora no me deja hacer nada, no, pero es que ahora todo es el interés del niño. Sí, claro, pero es que tenemos que hacer el cambio de paradigma de una sociedad adultocentrista a una sociedad que considere a los niños. Y esa es la primera propuesta de la ley, que no los consideramos como que algo más de nuestra vida, sino es una parte importante, es un sujeto y yo tengo que respetarlo. Tiene derechos, tiene intereses, tengo cosas en las que debo involucrarme. Esto pasa por dejar los mitos a un lado, por tener acceso a esa información. Y qué importante ese mensaje que decía juntos, que reciban la misma información. Claro. No es lo mismo que le digan a un niño, tú tienes derecho a la participación y puedes opinar de todo, a que en casa agarremos esto y pensemos que es que el niño puede decidir qué va a comer. Claro. A qué colegio va a ir porque es lo mejor para él, cuando A qué hora es acostarse, por responsabilidad- ejemplo. Exacto, o qué ver, o tengo derecho a tener redes sociales, por ejemplo, que es algo que no está contemplado en la ley, por cierto. No existe tal derecho a las redes Ya sociales. vamos a hablar de eso. David, ¿qué opinas de la dinámica que hemos planteado acá? No, lo que estoy pensando un poco lo que decía la doctora con respecto al tema de las redes, ¿no? Que todo este aspecto de las adicciones comportamentales, ¿no? Conductuales. Y muchos familiares, muchas madres no saben y ven hasta normal para que el muchacho no les moleste. Toma el teléfono, o toma la tablet, o toma la computadora. La niñera digital. él nos Sí. planteó Bueno, al muchas tiempo. madres y muchos padres, porque la Padres, madres y responsabilidad no padres. solo es lo Sí. de la mamá. Gracias, Lo Jocelyn. que pasa es que, bueno, ahorita vine
me vino a la mente el caso de una paciente que ella venía de atravesar un divorcio. Ok. Entonces ella, sumergida en su dolor, prefirió que el muchacho, aparte que el chamo tenía un espectro autista, Ok. y que se conectara con el tema de la tecnología, ¿no? Entonces, él llegaba a las 12 del mediodía del colegio. De 12 a 3 de la tarde estaba con la computadora. De 3 a 6 con el Play. Y de 6 a 9 de la noche con el teléfono. Una rutina ya establecida. Wow. La cosa era las reacciones que tenía cuando o perdía en el juego o se le iba el internet. O sea, eso era Berrinche, como dice por ahí. prácticamente como un síndrome de abstinencia a una persona que le quitaron una sustancia, tal cual. Entonces, esos son los aspectos que hay que ser conscientes. Que las personas muchas veces no se dan cuenta de toda la secuela que trae esto. Todo sea yo me enfoco en lo mío y ellos que vean cómo resuelven su problema, ¿no? Entonces ahí hay que hacer un trabajo muy profundo, ¿viste? Más allá de... Mira, y eso me lleva a revisar 2 artículos aquí en especial que comentaba con Andrea. El artículo 90 dice: el derecho a la privacidad y a la imagen. Protege la identidad e imagen de los niños en los medios de comunicación y redes sociales. Y el otro es el artículo 94, derecho a la protección contra la explotación laboral. Prohíbe el trabajo infantil y establece las condiciones bajo las cuales los adolescentes pueden trabajar. Y este tema de los influencers, por ejemplo. Que Sí, bueno, que- está sobrevalorado. O sea, ya la gente, según un estudio internacional este año 2025, la gente no confía en los grandes influencers, en su mayoría. Y mucho menos que si son menores de edad, por ejemplo. Pero sin embargo, cuando vamos a estudios de marketing, entonces ves cómo tiene mayor credibilidad aquel que muestra su vida con niños especialmente, que muestra su dinámica familiar, sin importar, por ejemplo, la consagración de derechos como estos. Si yo te digo que un niño va a trabajar, tiene 13 años o 12, y lo vamos a poner de asistente de un taller mecánico, ¿qué pensarían ustedes? No, sale del colegio y él tiene trabajo, le toca trabajar. Todos diríamos, no puede ser. En la LOB no está previsto que no se puede trabajar. ¿Y por qué no cuestionamos que vemos a niños de 3, 6, 9 años, niños, ni siquiera adolescentes, En redes trabajando en redes sociales? Porque no es el video que sale la primera. Es que detrás de eso hay producción, hay guión, ahí vamos a hacer esto. Yo quiero jugar, no, espérate que tenemos que grabar. Entonces hay toda una dinámica que realmente va en detrimento de los derechos de los niños y que va en contra de la ley, si lo vemos estrictamente. Y por otra parte decimos, no, ellos tienen derecho a la privacidad o la reserva del nombre. Se publican imágenes de niños en redes sociales sin su consentimiento, incluso sin el consentimiento de los padres. Los primeros son los padres, que dejan esa huella ahí sin importar el derecho de sus hijos. ¿Qué pasa si mañana tu hijo quiere tener un trabajo que requiere, entre otras cosas, anonimato? Claro. O que no quiere que esté colgado desde el primer eco que le hicieron hasta los baños que le dieron, las veces que tuvo paseos en familia o cómo era, por ejemplo, un gran jugador de videojuegos. No quiere que eso esté en redes. Y lamentablemente tú como padre ya lo dejaste sin su consentimiento. Ni hablar de cuando es el colegio, muy propio de la dinámica de Venezuela hoy en día, que parece que tienen que mostrar en redes sociales todo lo que hacen como si se tratara de una publicidad para tener más adeptos. Entonces vemos a familias que no han prestado su consentimiento y que su hijo aparece en redes sociales con frecuencia. Y que por lo menos en muchos casos, incluso en particular, cuando toma una foto, si sale el logo de la institución, uno lo cubre. Ahora, si la misma institución le muestra la cara a los chamos, entonces tú dices, bueno, y entonces hay que revisar eso. Sí, bueno, tú diciendo todo eso y uno viene reflexionando también, porque a veces uno hace cosas de forma inconsciente como padre, pero ciertamente, seguramente no te gustaría que alguien publicara alguna foto tuya sin tu consentimiento. Así que creo que esto no solo nos hace reflexionar a ustedes que nos están viendo, sino a nosotros mismos como padres, porque seguramente sí hemos pecado y hemos caído en esto, ¿no? Pero hay que revisar qué puede pasar después, o sea, entender incluso las consecuencias que puede tener esa difusión de información y de cosas que a lo mejor tú te dices, bueno, ¿por qué todo el mundo me vio de chiquito mientras me estaba dando mi baño y si yo no quería? Ahí comienzas a violentar una serie de elementos, además que si lo acostumbras, por ejemplo, al tema de la privacidad, a que cuide sus partes, a que tenga además cierto recelo con otras personas, vas a venir tú de repente y publicas una foto en las redes sociales. De reflexión este programa. Vamos a hacer una pausa. Sí. Ya venimos.
Los niños son primero es nuestro podcast de este día en Al Día. Esto a propósito, obviamente, del aniversario de la LOPNA, pero han surgido una serie de elementos que hemos conversado no solo en este programa, sino en otros, ¿no? El tema de la tecnología, hasta dónde van los derechos, hasta dónde llegan incluso los deberes, la responsabilidad de la sociedad como tal, de la familia, del Estado, en esta protección de los chamos. Y hay muchos elementos que se han incorporado. Estamos conversando con Davis Perdomo, antropólogo, y Andrea Shimino, coaching para familias y también abogada. Me llega un mensajito aquí y lo voy a leer de una vez porque me parece interesante el planteamiento. Victoria o Vicky-Vilra dice: es muy importante saber cuál es el nivel de información de docentes, sobre todo en colegios privados, porque muchas veces toman medidas que violan sus derechos, como por ejemplo el no dejar entrar a una clase por la sola razón de que sus padres no pudieron llegar a tiempo. ¿Qué dicen aquí? ¿Cómo lo ves, David? Mira, yo tengo una percepción porque me ha tocado trabajar con muchos profesores. Y el gremio está como dividido de los que sienten que la ley de cierta forma los apoya, pero que también está el otro grupo que donde de cierta forma ve que lo que hicieron fue restarle poder, ¿no? Entonces también este grupo son los que más antigüedad tienen, ¿no? Y yo creo que se resisten también al cambio y a los procesos, porque yo hablaba casualmente, mi madrina es directora de un colegio y es jubilada. Actualmente trabaja en un colegio privado, ¿no? Y ella me decía eso, ella es del grupo de que siente que la ley está en su contra como tal, por todos los casos que utilizan los mismos adolescentes, utilizan la ley a su favor. Entonces yo le decía, bueno, pero es que también está la parte donde anteriormente los abusos, los maltratos por parte de los profesores, la parte donde de cierta forma porque me caías mal te raspaba la materia, cosas como esas, pues que más bien la ley lo que hizo fue equilibrar de cierta manera y que no se ejerciera una autoridad de una manera drástica o de una manera maltratadora y anulando al muchacho, porque también eso se veía muchísimo antes. Mira, me hiciste recordar, mi mamá me contaba, por ejemplo, que los maestros les daban reglazos en las manos a los chamos. Exacto. O los arrodillaban con las chapas al revés para lastimarle las rodillas. O sea, si tú ves eso, y eso tenía que cambiar, ¿no? Claro. O sea, hay límites obviamente para todo, pero eso no, o sea, es maltrato. O sea, ¿cómo vas a aplicar eso? Seguramente, ojo, no estoy cuestionando obviamente la formación de los docentes. Cada uno vivió como una etapa y le parece una u otra cosa, dependiendo también de la concepción que tenga. Eso descartarlo. Pero esto obviamente no, o sea, eso va contra todo. Exacto. Hoy lo vemos como que va contra todo. Pero en su momento era de eso, los padres respaldaban eso. Qué bueno, cuando no estoy yo, dele usted. Todavía, o sea, no puedo contarles la cantidad de mensajes que recibo a estos niños los que les falta es la crianza de antes, que por lo general va vinculado a maltrato. Entonces, mira cómo estoy aquí, no me pasó nada. Claro que te pasó, normalizaste el maltrato. Claro. No estás bien, todavía puedes buscar ayuda. El punto es que, bueno, gracias a normas como esta, se ha actualizado el ámbito de protección de los niños y hoy esto nos parece inconcebible, pero estaba normalizado. Ya 25 años es suficiente para que esa resistencia debería ya estar vencida. Tenemos que asumir que esta es la nueva realidad, pero sí tenemos que tener normas, pero no podemos ir en detrimento de derechos fundamentales de los niños. De eso se trata el interés superior. Sí, yo tengo que imponer límites para garantizar el orden dentro de la institución, pero yo no puedo ir en contra de ese derecho a la educación, porque él se pierde una asignatura y va a tener que actualizarse. Claro. Entonces después es un castigo doble. No estuviste y ponte al día. Igual, tuviste una mala conducta, te dejo sin recreo, cuando yo tengo derecho a, cuando es una necesidad de los niños. Claro. Entonces, ¿de qué estamos participando aquí? ¿De realmente querer protegerle o seguir con el modelo adultocentrista de las cosas se hacen y se hacen de esta manera porque yo lo digo? Con imposición. ¿Sabes qué? Quería acotar un poco con lo que decía la doctora, que es el tema. Hay un libro de Michel Foucault que se llama Vigilar y Castigar, donde habla sobre la teoría del panóptico como estructura de poder. Y uno de los aspectos que utiliza, o una de las grandes frases de él, es que él dice, el poder no se tiene, el poder se ejerce. Y una forma de ejercer el poder es a través de las normalizaciones, cómo se naturalizan las conductas. Entonces, en la medida de que yo vaya viendo o hable más del tema, más normal se va a ir desplazando dentro de la cultura.
Entonces, toda esta violencia, en una etapa de nuestro crecimiento como raza humana, todo esto se fue pasando del suplicio al castigo. Todo lo que vemos hoy en día, las formaciones, por ejemplo, de las filas con columnas en las escuelas, ¿eso viene de dónde? De las cárceles. Los encuadres, los horarios, vienen de las cárceles. Entonces, para Foucault decía que nosotros estamos dentro de una gran prisión como estructura de poder. Ojo, no estoy hablando de Venezuela, estoy hablando de manera general, a nivel mundial. Estamos en una gran prisión invisible, donde lo que nos están haciendo es disciplinando. ¿Y a través de qué? De la normalización. Entonces, ¿qué queremos? Niños que no cuestionen, niños que no analicen, niños que no se puedan imponer contra la autoridad, sino que tú vas a hacer lo que yo diga y punto. Entonces yo creo que es el extremo. Pues. Así es, aunque el tema no propiamente es esto que voy a comentar ahora, porque obviamente es hablar de alumnos, también es hablar de la educación y de los maestros. A veces hay que revisar, y esto es como una crítica constructiva para mirarnos hacia nosotros mismos, el tema de los contenidos que se están difundiendo en los colegios, porque ahora también hay como una insistencia en hablar de lo negativo, por lo menos si se va a conocer un país, quizás a los chamos más pequeños, hablar de la pobreza y de estos aspectos que quizás no son tan positivos y que hay otros que se pudieran destacar en cuanto a esto, ¿no? Entonces allí también revisar y vincularnos, ¿no? Todos los padres y representantes, también hago el comentario de que hay algunas escuelas, y he participado en ellas, están haciendo esto que denominan escuelas para padres, que participan, que hacen una reunión de manera mensual y se reúnen todos los padres y representantes, y yo creo que estos son los tipos de encuentros en los que nosotros, toda la comunidad, podemos involucrarnos y hacer los aportes respectivos para ver esa transformación y que haya un respeto del estudiante hacia el maestro y del maestro hacia el estudiante. Sí. No, y del padre hacia el docente y del docente hacia el padre. Es que bueno, es que todo es como un equilibrio, ¿no? Eso te doy, te escucho también y bueno, recibo y escucho también, porque generalmente no siempre tenemos la razón, y esto como padre, y generalmente el docente no siempre tiene la razón. O sea, todo se mira desde lo subjetivo, desde lo que somos, desde la individualidad y obviamente Nietzsche así. decía, no existen hechos, existen interpretaciones. Entonces es lo que estamos interpretando nosotros del hecho como tal, y eso es totalmente subjetivo. Una cosa es la realidad y otra cosa es lo real. La realidad, estamos aquí, tenemos 4 realidades diferentes, bueno, más toda la cantidad de personas que están viendo el programa ahorita. El podcast. Pero lo real es otra cosa. Nosotros vemos lo que vemos porque la cultura nos enseñó que viéramos eso. Nosotros vemos esto como blanco, esto como negro, esto como un micrófono, porque fue la cultura la que nos programó a verlo de esa manera. Por aquí tengo un comentario. Sí, ha llegado bastante en este último momento. 2024, excelente tema, pero yo quisiera que se le impartiera educación en esta materia a padres e hijos, pero más que todo a los hijos que a veces abusan de las cosas para su propio beneficio. Gracias, ya lo hemos comentado en varias oportunidades. Por acá también preguntan, ¿saben de agresiones a profesores de parte de alumnos por parte de una mala percepción del alumno? Sí, yo también he visto algunos casos. Me escribe mi mamá, que es docente, por cierto, y dice, nosotros como docentes tenemos que conocer la ley y que no solamente favorece al estudiante, es eso, es un tema de información. Y hay límites sanos que se establecen y que todos debemos conocer. Yo creo que este sería como uno de los ejemplos que pudiese quedarnos, que se replique en todos las espacios, en todas las comunidades educativas, el tema de las escuelas para padres donde todos podamos participar, porque es eso, es la visión del padre, es la visión del docente y es la visión del niño, que tiene una participación importantísima en cómo es su educación y en cómo será también, porque seguramente se va a transformar. Bueno, propuesta para el compañero Héctor Rodríguez. Mira, y que es un derecho. Exactamente. Y que es un derecho y que es el espacio más importante al que podemos echar mano mientras tenemos actualización de nuestros textos normativos, porque yo no tengo por qué esperar que llegue una propuesta de parte del Ministerio de Educación que diga prohibidos los dispositivos en centros educativos. Exactamente. Cuando yo como parte de la comunidad puedo adoptarla dentro de espacios como escuela para padres o proponerla, o incluso en espacios más pequeños, no solamente la escuela de todo el colegio, sino del salón donde mi hijo se desenvuelve, llegar a acuerdos como, está bien, no está prohibido, pero todos decidimos que aquí no va a haber dispositivos. Buenísima idea. Mira, Andrea, danos tus redes sociales, porque ya creo que se nos está acabando el tiempo, se nos acabó ya. Criando entre pantallas. Criando entre pantallas. Oye, ya te la sabes. David, ¿cuál sería esa recomendación y obviamente tu usuario en redes sociales? Conciencia, la calidad de nuestra vida depende de la calidad de las preguntas. Yo creo que ahí es donde está. Me gusta eso. Y ¿Las redes? Las redes F Resiliencia. Que es la de la fundación, La de ¿no? la fundación. Muy bien. Bueno, nosotros nos quedamos con muchas reflexiones, no solo ustedes, nosotros también, acerca de este tema y que va a seguir dando muchísimo de qué hablar.
Agradecemos a usted por su sintonía, por sus comentarios. Recuerde, de 2 a 3 de la tarde, el único podcast en vivo de la televisión venezolana. Gracias a Whitney Testa también. Gracias, Whitney.